Posteriormente a mi presentación, me gustaría eh, recordarles que pueden diligenciar si quieren ser contactados, sí o no. Bien, bienvenidos. Creo que todos pueden ver en este momento mi pantalla. Entonces vamos a dar comienzo a la presentación. Esta presentación es bastante corta, donde vamos a específicamente hablar de cómo usar un modelo hidráulico que ustedes ya pueden tener, ya sea en WaterCAD, WaterGems o quizás si lo han creado en otras plataformas, cómo lo pueden utilizar para reducir las pérdidas de agua. Bien, mi nombre es Ángela Suárez, trabajo para Bentley Systems desde Colombia. Soy ingeniera civil y me especializo en el área de los productos que llamamos Open Flows. Entonces, si tienen alguna pregunta al final de la presentación, voy a abrir los micrófonos para que me puedan hacer cualquier pregunta. Bien. Bueno, el primer paso para enfrentar el problema de las pérdidas de agua es entender de dónde provienen las pérdidas en nuestro sistema. En esta presentación les estoy mostrando eh, la metodología de balance de agua que desarrolló la Asociación Internacional del Agua, IWA por sus siglas en inglés. Y este método trata de contabilizar y gestionar pérdidas en las redes de agua. Las pérdidas en particular a las que me voy a referir en este Tech Talk son lo que en este gráfico llamamos agua no facturada, que puede ser consumos autorizados, pero que no se facturan, por ejemplo, el agua en una fuente, en un parque, consumos aparentes, es decir, usuarios ilícitos o pueden ser contadores dañados, o también pueden ser consumos reales, que como vemos aquí son lo que llamamos fugas. Bien, entonces eh, es importante entender que no podemos tener la expectativa de que WaterCat o WaterGems discrimine qué tipo de agua no facturada es. Ese ya es un trabajo adicional que nos toca hacer a nosotros como empresa de servicios públicos. Bien, este Tech Talk es, como dije al comienzo, para alguien que quizá ya tenga un modelo o esté pensando en construir un modelo hidráulico de su red eh, y de pronto la intención original de construir ese modelo no fue para hacer pérdidas de agua. Sin embargo, ah, es un uso bastante común y se puede hacer ya teniendo construido el modelo. ¿Qué pueden hacer hoy ustedes como usuarios WaterCat o WaterGems? Pueden utilizar el programa para ayudarles a delinear distritos hidrométricos. Hay una herramienta en el software que les puede ayudar a eso, la vamos a ver en un momento. Ya les explicaré de qué se tratan estos distritos hidrométricos. Em, Básicamente es subdividir nuestra red en pequeños distritos aislados donde se cierran válvulas y se tiene una única entrada del suministro y en esta entrada se mide el caudal de agua que ingresa al distrito. Y paralelamente a ello, conocemos en ese distrito todos nuestros consumos. Entonces hacemos lo que se llama un balance de masa. Esto también lo pueden hacer con el software OE. También les mostraré unas imágenes de cómo se hace eso. Es decir, el software nos puede cuantificar cuál es el caudal esperado, nosotros lo comparamos con lo que medimos en campo y ya podemos saber em, si el modelo está prediciendo correctamente los caudales que debemos tener. Y también podemos, si hay alguna diferencia, tratar de ayudarles a entender qué puede ser lo que está sucediendo. Lo vamos a ver en más detalle. Eh, Recuerden que nuestros modelos hidráulicos son
lo que nosotros llamamos gemelos digitales de la red de acueducto. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea es que el modelo que tenemos en WaterCat y WaterGems se comporte exactamente como la red que tenemos en la vida real. Y si es así, entonces nuestro modelo nos va a permitir saber exactamente cuáles son los caudales, cuáles son las presiones en la red. eh, y también, como les digo, con esta herramienta les podemos ayudar a delinear esos distritos. ¿Para qué? Para que los usuarios no se vean comprometidos en términos de presión y horas de suministro, por ejemplo. Eh, Entonces, muy frecuentemente sucede que una vez ya se ha implementado el distrito hidrométrico y se conocen los caudales y los consumos, hacemos este balance de masa. ¿Y qué nos permite hacer el balance de masa? Es cuantificar las pérdidas en cada distrito hidrométrico. ¿Qué hago yo con esa información de las pérdidas? Eh, el modelo también tiene, esto es particular a WaterGems, tiene una herramienta que se llama Darwin Calibrator. Esta herramienta les permite comparar las presiones y caudales calculadas por el programa con las presiones y caudales medidas en campo. Y utilizando algoritmos genéticos les ayuda a localizar la posible ubicación de estas fugas. ¿Sí? Esta es una de las tantas herramientas que existen. Quizá también se pueden ayudar de Acoustic Data Loggers, estos equipos acústicos para caminar toda la red y encontrar las fugas, que es un poquito más difícil. También hay nuevas tecnologías, por ejemplo, como información satelital, que pueden ver imágenes y saber en dónde hay depósitos de agua clorinada en el sistema. Bueno, hay muchas tecnologías allá, pero en el modelo nosotros podemos ayudarles a ubicar esas fugas. Con Darwin Calibrator también lo vamos a ver. Bueno, una vez ya hemos ubicado dónde están estas fugas, tenemos que generar una estrategia, ya sea de reparación de las fugas, si es posible, y también tenemos que ver nuestro presupuesto, pero si no es posible, entonces lo que generalmente se hace es que se reduce la presión en esa zona para minimizar el volumen de pérdidas de agua. Con el modelo podemos hacer esa simulación. Es decir, yo digo, bueno, ¿qué tal si cambio el nivel de programación de mi válvula reductora de presión a tanto? Bueno, yo puedo hacer esa simulación en el programa y ver si efectivamente al hacer ese cambio, sin mover nada en la vida real, mis usuarios van a tener suficiente y adecuado suministro. Bien. Em, También hay otra herramientita que viene en WaterGems que se llama Pipe Renewal Planner. Y esta herramienta les voy a demostrar más adelante cómo les puede ayudar a planear qué tuberías cambiar primero. Eh, ya sea desenterrarlas y poner nuevas o hacer estrategias de renovación como hacer el pipe relining, perdón, es decir, recubrir nuestras tuberías, todas estas tecnologías trenchless que ustedes de pronto ya se han familiarizado. Esta herramienta es muy útil porque, como sabemos, tenemos un presupuesto limitado y no podemos decir, ah, listo, vamos a cambiar todas las tuberías del sistema, pues primero por costos e interrupción de servicios. Entonces, con esta herramienta podemos, digamos que, generar una lista prioritaria de qué tuberías vamos a rehabilitar o cambiar primero. Bien. Bueno, entonces devolvámonos un poquito a hablar de los distritos hidrométricos DHMs o por sus siglas en inglés DMAs, District Metered Area. En esta imagen ustedes ven una fuente. Saliendo de la fuente hay un medidor. Tenemos nuestra línea de transmisión principal donde no ponemos válvulas, muy importante hacer eso. Y vemos que de esta línea de transmisión se alimentan diferentes distritos. Entonces, estas zonas que están en diferentes tonos de azul son nuestros distritos hidrométricos.
Entonces, un distrito es ese subconjunto aislado del sistema. ¿Aislado por qué? Porque la idea es que solamente tenga una fuente donde nosotros ponemos un medidor y conocemos cuánto caudal ingresa a esta zona. Para separarla o aislarla de otras zonas, nos valemos de válvulas de aislamiento, puede ser. También más adelante les hablaré de un tipo de válvulas que llamamos sleeper valves, es decir, como válvulas adormecidas. Puede ser, por ejemplo, una válvula reductora de presión que por lo general está apagada, cerrada, pero de caer la presión, perdón, de caer la presión demasiado en esta zona, pues se abre para ayudarnos a suministrar em, el agua a estos usuarios del distrito. Bien, en este ejemplo que tengo acá, vemos que sabemos el caudal entrante y también un caudal saliente, porque aguas abajo de este distrito hemos creado otro distrito hidrométrico. Entonces, si yo sé que entran 5 unidades de caudal o volumen, depende de cómo tengan medido, es igual, si sabemos su medición en el tiempo, si sabemos que ingresan 5 unidades, que nuestros usuarios aquí consumen 3 unidades, digamos, esperaríamos que este medidor nos mida las 2 unidades restantes, ¿correcto? Eh, pero si llega a haber una diferencia, si por ejemplo solo mide una unidad, entonces sabemos que ya en este distrito hidrométrico hay una unidad medida de caudal o volumen que se ha perdido. Bien, entonces separar nuestra red, subdividirla en estos distritos hidrométricos nos permite comparar el caudal de ingreso con el consumo y la diferencia es lo que mostrábamos en el diagrama de la IWA, de agua no facturada. Bueno, ¿qué pasa cuando yo hago mi medición y encuentro unos deltas? Estos triángulos amarillos que ven acá es mi manera de expresar los deltas que se han encontrado. Cuando la diferencia es muy grande, como en este distrito donde tenemos un delta bastante grande, tenemos muchas posibilidades de cómo atacar ese problema. Podemos empezar con la detección de fugas. Bueno, ya sabemos que el problema está aquí, pero ¿en dónde? Entonces, fíjense que al hacer estos distritos hidrométricos, pues ya hemos reducido el tamaño del problema. Al principio sabíamos que en todo el sistema habían pérdidas. Ahora ya sabemos en dónde son más críticas. Entonces, enfoquémonos nuevamente en este triángulo grande de la derecha. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Detección de fugas. ¿Cómo las hago? Puedo hacerla utilizando WaterGems, Darwin Calibrated, para ubicar la posible localización de esas fugas. Perdón. Puedo usar, como les decía, estas otras tecnologías, ya sea acústicas o fotografía satelital, etcétera. Y una vez confirmada la ubicación de mis fugas, puedo decidir si tengo el presupuesto y se puede hacer en cuestiones de tiempo. Por ejemplo, eh, en este momento están haciendo un arreglo en un área del distrito, pero no en el área donde tengo las fugas, entonces puedo planificar cuándo y cómo voy a reparar esta fuga. O reemplazo mi tubería completamente o podemos hacer una rehabilitación con estas tecnologías Trenchless que ustedes ya conocen. Otro problema pueden ser los medidores. De pronto esta es una zona, la zona más antigua, el centro de la ciudad, lo más antiguo que tiene tuberías galvanizadas, por ejemplo, que ya están muy viejitas, muy oxidadas. eh, pues uno pensaría cambiar estas redes, pero quizá ya se haya hecho un arreglo de las redes y el problema no es la red como tal, sino los medidores que quizá también ya estén muy antiguos. Entonces son como ciertas estrategias que mostramos aquí. Detección de fuga, reemplazar tuberías, reemplazar medidores. Eh, es bastante probable que yo no pueda reparar todo al mismo tiempo en mi sistema, entonces aquí vienen las estrategias que hago en general. Por ejemplo, en este distrito de color un poco más claro,
veo que mi delta, mis pérdidas son muy bajas. Entonces aquí puedo decir, bueno, aquí no necesito ponerme a cambiar las tuberías porque quizás son PVC, son relativamente nuevas. Aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer un manejo de presión. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a mirar cuál es la mínima presión que yo puedo dejarle a este sistema que cumpla con mis requerimientos de presión. No sé, entonces, como decía, puede tener una válvula reductora de presión y decir que la voy a dejar en su configuración donde me dé el mínimo de presión. También puedo mirar el patrón de demanda de mis usuarios y decir, bueno, por la noche esta es una zona residencial, por la noche casi no hay demandas, entonces realmente mi reducción de presión la voy a hacer es por la noche y voy a reducirla tanto, modelamos ese escenario en el programa y vemos si realmente em, nos soluciona el problema, ¿sí? Y en zonas intermedias podemos empezar a evaluar la detección de fugas, por ejemplo, con Darwin Calibrator. Como les digo, esto se hace todo en el computador, no hay que ir a caminar las calles con estos data loggers a buscar las fugas. Entonces podemos evaluar nuestras estrategias. Bien, ¿qué cosas debo tener en cuenta para diseñar mi distrito hidrométrico? Eh, Generalmente nosotros diseñamos, me voy a volver un poco, una red que a veces tiene una sola fuente, pero a veces tiene varias fuentes, entonces tanques subterráneos, conexión a una planta de tratamiento, etcétera. Entonces, yo tengo que saber cómo voy a hacer esta división. A veces no es tan simple como lo muestra esta imagen simplificada, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosas debemos tener en cuenta para diseñar esos distritos. Primero, el aislamiento. ¿Cómo lo voy a aislar? Eh, En ocasiones, como nuestros sistemas son reticulados, aislarlos significa cerrar muchas válvulas. Entonces, una herramienta, como les digo, en el programa que nos ayuda a ver cuáles son el mínimo o optimiza, digamos, el número de tuberías a cerrar, el número de tuberías que van a quedar dentro del sistema, etcétera. Entonces es muy importante considerar cuántas válvulas, por ejemplo, debo yo cerrar. Em, por ejemplo, si parte de mi límite, mi zona límite, es una bomba, si tengo que tenerla apagada, bueno, etcétera. Y tenemos que ver dónde vamos a medir el caudal. Eh, Opcionalmente podemos establecer si esa zona, además de tener su medición, puede servirnos para el control de presión. Entonces, es muy frecuente que en uno de estos distritos hidrométricos, la condición de frontera, el elemento de frontera, sea, como le digo, una válvula reductora de presión, donde además de reducir la presión, medimos el caudal. Bueno, entonces esto se ve muy bien en teoría, ¿no? Ah, listo, voy a segmentar mi red y voy a contar cuánto consumo en cada lado. Bien, eso tiene un problema o una consecuencia negativa y es que para poder hacer ese distrito, como digo, hay solo un lugar de entrada del agua. Entonces, esto vuelve mi red un poco más vulnerable, porque si es mi único ingreso y además le puse una válvula, pues para que se reduzca la presión y se reduzcan las pérdidas, entonces llega a haber un incendio en ese distrito, puede que yo no tenga la disponibilidad de caudal que realmente necesito. Entonces, cuando hacemos estos distritos, es muy recomendable evaluar ese escenario. ¿Qué pasa si dentro de ese distrito llego a tener un incendio o una demanda inusual de caudal? Esto también tiene impacto en la calidad del agua. Generalmente las redes las diseñamos reticuladas, es decir, con bastantes entradas y salidas, por dos razones. Primero, por fiabilidad de la red, porque si se rompe un tubo, pues puedo entrar por otros lugares a suministrar agua al sector, pero también para que el agua se mantenga en movimiento. Si nosotros segmentamos esta red,
hay un problema con la calidad de agua y es que si hay algunos usuarios que utilizan muy poquita agua, o por ejemplo es un estadio que solo abre los fines de semana, entonces de lunes a viernes el agua en ese sector se queda depositada. Como no estoy circulándolo porque lo cerré precisamente para poder medir, entonces puedo tener ese impacto negativo en la calidad de agua. Sin embargo, como digo, el software nos sirve, como es nuestro gemelo digital, para evaluar realmente cuánto tiempo se va a quedar ese agua posada ahí. Y si no es bueno, entonces de pronto cambiar la configuración de ese distrito hidrométrico. También, por ejemplo, si nosotros hacemos frecuentemente un limpiado, un vaciado de las tuberías, que es sencillamente abrimos un hidrante eh, o, o una válvula y permitimos que el agua que está posada se salga por allí, ¿sí? Se limpie nuestro sistema, eh, de pronto, si yo minimizo el ingreso del caudal, no voy a tener el suficiente caudal que me produzca la suficiente velocidad para la autolimpieza de las tuberías. Entonces también hay que analizar esto. Y como mencioné anteriormente, dejando solo una entrada de caudal, estamos minimizando la fiabilidad de la red, porque si algo le pasa a esta tubería, entonces todos nuestros usuarios quedan fuera de servicio. Por eso es bastante bueno saber exactamente qué válvulas adicionales se cerraron y hacer el ejercicio. Bueno, si tengo que cerrar esta válvula y tengo que abrir esta otra que es en un diámetro menor de tubería, ¿sería suficiente para alimentar a mis usuarios? Bien, esto se dio también en el diagrama inicial y es otra consideración en cuanto a la ubicación de válvulas. Este es un sistema donde vemos una tubería roja, que es nuestra tubería principal de transmisión. En este pequeño ejemplo, la fuente se encuentra en, en el sur occidente de la pantalla. Entonces vemos unos lugares sugeridos de dónde poner nuestros elementos. Los puntos verdes significan medidores. Entonces, por ejemplo, vemos que este medidor va a medir este pequeño distrito hidrométrico de acá. De igual manera, este es otro distrito hidrométrico medido por este medidor. Válvulas cerradas se representan con una X. Entonces, como vemos, enfoquémonos, por ejemplo, en este sector eh, noroccidental, donde tenemos la válvula, dos válvulas cerradas. Tenemos un medidor en verde y también tenemos una válvula sleeper, como les decía, que generalmente permanece cerrada, pero se puede abrir si la presión en el distrito baja por debajo de cierto punto de configuración, en cuyo caso ella se debe abrir para permitir el ingreso de caudal. Y en ese caso, este sleeper también tiene un medidor para que podamos conocer cuándo se abrió y cuánto caudal ingresó eh, al distrito por esta válvula. Muy importante cuando estamos haciendo la segmentación, no segmentar directamente la línea de transmisión. Aquí vemos que sí hay un medidor ya justo al final, donde el impacto a los usuarios ya es mínimo. Bueno, quiero mostrarles la herramienta que se llama District Metered Area para la generación de distritos hidrométricos. Entonces vamos a ver un corto video. Esta es una red que tenemos en WaterGems. Lo primero que vamos es, tenemos nuestra red normal, vamos a Análisis, Análisis Tools y District Metered Areas y sencillamente le damos correr. Es decir, viendo el sistema que tenemos con nuestras válvulas de reductoras de presión, bombas, etcétera, él hace una corrida inicial y nos genera los distritos hidrométricos sugeridos. Él me pide un criterio, ya sea el número de nodos que quiero tener dentro de ese distrito o una máxima longitud de tubería en el distrito. Aquí le vamos a decir que queremos no más de 100 nodos
dentro del distrito. Y le damos OK. Con esta información nos genera 3 distritos hidrométricos que podemos visualizar en el mapa. Como ustedes los ven, son la zona roja, verde y azul. Si estamos de acuerdo, podemos dejarlos como son o podemos de pronto decir, no, esto no tiene sentido. Quizá unamos un par de estos distritos. ¿Sí? También podemos definirle qué tipo de elementos son límites, es decir, boundaries. Eso se define con el campo DMA status. Como ustedes vieron, un, un elemento tipo bomba, válvula, puede ser boundary, que ya le estamos diciendo si en efecto esta bomba va a ser límite, o en efecto esta válvula va a ser límite, o podemos darle boundary candidate, podemos decir, es un candidato a ser límite. Entonces usted decida, es decir, el programa decidirá automáticamente si lo quiere convertir en un límite, en un boundary o no. Aquí le estamos diciendo que en efecto todas las bombas son boundaries. Y habiéndole hecho ese cambio, vuelvo a correr mi generación y veo que ahora me ha generado 6 zonas diferentes. Vamos a mostrarlas por color. ¿Qué otra información, por ejemplo, me da? Me dice longitud total en cada uno de mis sectores, de mis distritos hidrométricos, elevación mínima y máxima, diferencia en elevación, número de nodos, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Pues cuando estamos haciendo un distrito hidrométrico, a pesar de que lo hacemos para medición de caudal, más no de presión, pues que todos los nodos tengan una presión similar, va a ser el funcionamiento y el manejo de ese distrito más óptimo. Entonces, por ejemplo, si yo veo una zona como el DMA6, que tiene una diferencia en elevación de 100 metros, eh, puede ser un rango muy grande de presión y de pronto puedo entrar a reevaluar esa zona, subdividirla, de pronto ver los puntos más críticos y dejarlos en su propia zona, en su propio distrito. Perdón, no estaba viendo las preguntas. Buenas preguntas. ¿Alguna regla de recomendación? Sí, pues regla general no la hay. Andrés, me parece buena tu sugerencia aquí, mínimo de 4 kilómetros y máximo de 25 kilómetros. Eh, cada red, cada sistema, digamos que ni siquiera podría de pronto uno generalizar por país, también por la topografía. Fíjate que la topografía, como digo, puede variar bastante, entonces no hay un criterio establecido. Aquí tal vez sea pues, necesario que cada uno use el criterio a evaluar. Bien, bueno, perdón, ¿dónde estábamos? Así, entonces veíamos aquí la diferencia en elevación que tenemos en cada uno de los distritos y también vemos aquí que nos permite combinar los distritos adyacentes. Por ejemplo, si vemos que una solo tiene, un distrito nos quedó con 20 tuberías, entonces yo puedo decir, no, únalo, en este caso distrito de MA1 con el distrito de MA4 que comparten una tubería. Y en este caso podemos ver cómo nos ha hecho esta unificación del distrito hidrométrico. Bien, debo aclarar que este distrito hidrométrico, esta herramienta se guía tanto en el número de tuberías, número de nodos, condiciones de frontera, los boundary conditions de los que hablamos, pero no necesariamente está haciendo evaluación de presión.
Hay otra herramienta en WaterCAD y WaterGems que se llama Pressure Zone Manager, que incluso lo pueden ver aquí, donde podemos hacer una verificación una vez tenemos ya una idea inicial de la delimitación de nuestros distritos. Podemos hacer un poquito más de análisis en cuanto a las presiones utilizando este elemento Pressure Zone. De hecho, en este elemento Pressure Zone podemos ver varias cosas. Podemos ver la presión y podemos ver el balance de masa. Entonces aquí les estoy mostrando estas mismas zonas de presión. Nos dice el caudal que ingresó. Aquí en este momento muestra 0 porque yo había segmentado mi red de tal manera que cada uno de los subdistritos tuviera su propio tanque. Entonces el net inflow quiere decir algo que entró a través de un medidor y yo no lo tengo. Entonces generalmente si es sencillamente un medidor que viene en una tubería de otra fuente, ahí sí me va a reportar el net inflow. Además de eso, ¿qué me muestra? La sumatoria de la demanda de todos mis usuarios en esa zona. Elevación mínima, elevación máxima, eh, gradiente mínimo y máximo y presión mínima y máxima. Entonces, como les decía, es muy útil utilizar esta herramienta de Pressure Zone en conjunto con la de los distritos hidrométricos. Como vemos, sí, nos cuantifica la demanda y los diferentes rangos en cada distrito. Bien, entonces nosotros ya hicimos la sumatoria, vimos qué fue lo que pasó, identificamos cuáles de nuestros distritos son estos más críticos, donde la diferencia es muy alta y decidimos que vamos a hacer detección de fugas. Para esto vamos a utilizar, les voy a demostrar cómo utilizar la herramienta llamada Darwin Calibrator, donde nosotros ingresamos datos de campo, es decir, mediciones de caudal y presión, y él nos dice las probables ubicaciones donde van a estar nuestras fugas en cada uno de estos distritos. Dependiendo de la calidad de los datos que nosotros ingresemos de campo, obviamente esperamos resultados más cercanos a la realidad o no tan cercanos. Bueno, para hacerlo vamos a la herramienta Darwin Calibrator. Aquí, como ven, hemos ingresado datos de 24 horas. Estos datos pueden traerse directamente de sistemas SCADA que ustedes tengan ya en el sistema. Entonces, sencillamente desde que tengan acceso a la base de datos de SCADA, Darwin Calibrator puede traer directamente los datos o si los quieren ingresar a través de una hoja de cálculo de Excel o manualmente, todo es opcional. Bueno, una vez ya hayamos ingresado esos caudales, esos datos medidos de presión, lo que hacemos es que agrupamos nodos dependiendo, lo llamamos Demand Adjustment Groups y decimos en qué áreas creemos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo todo mi sistema, voy a decir, bueno, aquí están las mediciones de todo el sistema, pero yo solo quiero que me evalúe los nodos de este distrito hidrométrico. Entonces los pongo aquí en un grupo. Y la operación, como vieron aquí, es Detect Leakage Node, es decir, que detecte el nodo donde puede haber esta fuga. Me voy a detener un poquito aquí atrás y les voy a mostrar qué realmente es lo que está haciendo Darwin Calibrator. Él literalmente dice, bueno, yo sé que hay un delta de tantos metros cúbicos o litros por segundo, bueno, volumen o caudal, lo que tengamos. Él sabe que hay un delta y lo que tiene que hacer es buscar en qué nodo está sucediendo. Entonces, ¿qué hace? Separa en cada uno de los nodos que yo le he dicho e intenta lo siguiente. Dice, bueno, voy a poner aquí un coeficiente de emisión, emitter coefficient, ¿sí? ¿Qué es eso? Es el equivalente a abrirle un huequito a ese nodo. ¿Por qué? Porque usa la ecuación del orificio. Entonces, entre más grande sea el orificio, más, como él sabe la presión, sabe qué caudal va a estar saliendo por ahí. Entonces se para en el primer nodo y dice, bueno, si aquí hubiese un orificio de coeficiente emisor
0.01. ¿Qué resultados me daría? Entonces él calcula el caudal estimado, lo compara con los datos de campo y dice, uy, sí, se parece. Debe ser que realmente es aquí donde está esa fuga. Y también intenta diferentes, para saber qué tan grande es la fuga, dice, bueno, intentemos con el coeficiente 0.1, ahora con el de 0.2, ahora con el de 0.3, etcétera. Y hace todo ese recorrido en mis nodos y al final eh, nos dice, y como les digo, no es exacto, entonces uno lo que hace es que genera varias soluciones. En este caso, yo generé 10 soluciones y cuando yo compare mis 10 soluciones, lo que estoy buscando es un patrón. Entonces, ya visualmente vamos a ver ahora el resultado me dice, bueno, en la solución 1 me dijo que pueden estar en nodo J1 o en nodo J6. En la solución 2 me dice J1 o J8. Sí, entonces yo empiezo a mirar y digo, pero todas las soluciones parecen que siempre aparece J1, entonces debe ser que cerca de J1 hay una fuga. Bien, entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Sencillamente exportar los resultados de mis soluciones. ¿Y cómo se ven? Yo me voy al escenario que acabo de exportar, lo corro obviamente con mis resultados y esto es lo que yo veo. Unos nodos que se han resaltado dependiendo de su tamaño. Entonces yo he hecho una codificación por color de tal manera que entre más grande el orificio, más rojito se va a ver el nodo. Bien, entonces nosotros podemos ver para que se vea con diferentes colores. Y lo que nosotros recomendamos generalmente es exportar, como digo, las 10 soluciones y buscar ese patrón. Entonces, tratar de ver en qué áreas, en qué nodos me está sugiriendo que hay una fuga. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta este momento hicimos nuestros distritos hidrométricos. Encontramos el delta. Vinimos a Darwin Calibrator y encontramos dónde están esas fugas. Resulta que son muchas fugas y yo no tengo el dinero para ir a reemplazarlas todas a la vez. Entonces, hay otra herramienta que tenemos que se llama Pipe Renewal Planner. Esta herramientica nos permite hacer una prioritización del reemplazo de nuestras tuberías. ¿Cómo lo hace? Nosotros le decimos qué aspectos queremos que tengan en cuenta. Eh, Pueden ser, en el ejemplo que estamos mostrando aquí, cantidad de rupturas que han habido en una tubería. Criticidad. ¿Qué quiere decir criticidad? ¿Qué tan crítica es esa tubería? Es decir, si se regala a romper o si la tengo que aislar para repararla, ¿cuántos usuarios se van a quedar sin servicio? Eso es criticidad. Capacidad. Esto se utiliza, este es un cuantificador que viene del análisis de Fireflow, de fuego de incendio. Es decir, que si nosotros hemos hecho un análisis de caudal de incendio y nos aparece siempre una tubería que tiene un diámetro muy pequeño porque es un cuello de botella, es decir, no deja pasar el caudal que yo necesito, por ejemplo, en mi sector. Entonces yo ya sé que esta tubería es problemática porque tiene un diámetro muy pequeño y eso le va a dar un, una, un puntaje de capacidad diciendo, esta tubería no tiene mucha capacidad, es hora de cambiarla. También, por ejemplo, aquí tenemos el material. Entonces, como decía, tuberías de hierro dúctil, hierro forjado, de pronto unas tuberías muy viejitas que ya tienen corrosión. Yo puedo decir, no, pues si vamos a reemplazar tuberías, démosle prioridad a esas, las de PVC no, ¿sí? También si yo ya he hecho mi análisis de fugas con Darwin Calibrator, yo podría crear un aspecto adicional que fuese, por ejemplo, eh, tuberías con fugas conocidas y a esas también les doy un puntaje muy alto. Entonces, ¿el qué hace? Coge todos estos aspectos y los calcula y me da un resultado final por tubería. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las tuberías que tienen el puntaje más alto, pues van a ser las primeras que yo modifique. Bien, vamos a ver cómo se ve este resultado.
Bueno, como les decía, estos aspectos pueden ser cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Vimos criticidad, capacidad, riesgo hidráulico, ruptura de las tuberías, pero pueden ser cualquier otra propiedad como material, profundidad de instalación, no sé, año de instalación, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra y la puedan cuantificar, la pueden ingresar como otro aspecto. Bueno, si tenemos un récord histórico de las rupturas de las tuberías, también lo podemos utilizar. Hay su propia herramienta para ello en WaterGems. Em, Bien, entonces lo que hacemos es que hacemos todos estos análisis, ya sea individuales como el de las rupturas, de fire flow, de criticidad y otras propiedades, y él hace el análisis estadístico y nos muestra un resultado como este. Entonces aquí vemos nuestras tuberías codificadas por color. Vamos a la herramienta que se llama Pipe Renewal Planner. Le decimos cuáles de los aspectos queremos utilizar. Le damos correr a la simulación y el resultado final es este. Voy a regresarme un poquito. Y verán que para cada una de nuestras tuberías le ha generado lo que llamamos el Pipe Score. Y en este caso nos da el puntaje que se le dio en cuanto a ruptura de tuberías, en cuanto a criticidad, en cuanto a capacidad, en cuanto a material, nos da los valores individuales y ya el final, que es este pipe score, como decimos, los que vamos a cambiar primero es los que tengan el pipe score más alto. Bien, entonces yo puedo mostrar en mi diagrama una codificación por color. eh, no solo por diámetro, sino ya estos son los puntajes por capacidad individuales de cada tubería, por criticidad y el puntaje final. Entonces, en este caso, yo estimaría que esta tubería es la que primero debo reemplazar. Las tuberías en verde quizás se pueden tardar un tiempo más. Y de acuerdo a esta información, ya puedo yo decir, bueno, en el año, en el primer trimestre del 2020, vamos a reemplazar toda esta zona, ¿sí? Porque parece que es allí donde tengo las tuberías más críticas y que requieren reemplazarse em, más a menudo. Bien, ¿y qué pasó con las otras tuberías que no puedo reemplazar? Vimos ahí, por ejemplo, todos los sectores, todos los distritos hidrométricos que estaban en el sur. Pues no tengo el tiempo y el presupuesto para arreglarlos ahora. Entonces, allí puedo establecer una estrategia de manejo de presión. ¿De qué se trata esto? Pues que a menor presión va a haber menor volumen de pérdidas. Entonces, reduzco la presión, como decía, generalmente en la noche, pero también si lo puedo reducir durante el día, pues lo voy a hacer. ¿Qué otros beneficios tiene el manejo de presión? También puede reducir la ruptura de tuberías. Si hay zonas en mi sistema que tienen una presión generalmente alta, pues se van a beneficiar. Eh, pero también puede afectar el nivel de servicio. Entonces, si hay usuarios que están, digamos, en unos puntos muy altos y yo les bajo la presión, entonces van a tener ahora, cuando vayan a bañarse, van a ver las presiones más bajas y todo. Entonces, también tiene ese potencial efecto negativo. Em, Bien, hemos terminado ya.